Buenos días, doctora Díaz. Buenos días, doctora Nievas. Buenos días, alumnos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctora. Solo Se le estamos escucha. probando el audio, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Vaya, gracias. Bueno, veo que estamos varios, habemos 56 participantes. En el transcurso de la llamada tal vez se logran unir los demás estudiantes. Entiendo que ahorita vienen de asesoría, ¿verdad? Por lo menos los del grupo de pediatría, así es que tal vez más adelantito se logran unir los demás. Así que vamos a considerar eso para quizás en unos 15 minutos empezar a tomar la lista. En honor al tiempo y a los que ya estamos aquí, las doctoras y cada uno de ustedes estudiantes, sean todos bienvenidos a esta nueva actividad que tenemos con ustedes. Nos acompañan la doctora Katia Lizeth Bonilla y la doctora Celina Yolanda Díaz. Así es que en su momento pues vamos a tener el honor de poder compartir todos. Mi nombre es Delmi Noemí Nieves López, ¿verdad? Coordinadora de la asignatura y la docente asesora para el grupo 6. Recordar, en esta reunión debe de estar el grupo 6, que es mi grupo, el grupo 2, que es el de la doctora Katia, y el grupo 4, que es de la doctora Celina Díaz. Así es que también recordarles para que ustedes se comuniquen con sus compañeros que esta actividad es una actividad evaluada y por lo tanto su asistencia a esta actividad tiene una ponderación en lo que es el trabajo. Así es que si no se han conectado, pues pedirles de favor a sus compañeros que se conecten. Y si no se logran conectar, pues lamentablemente esa ponderación tendrían que perderla. Vamos a iniciar a grabar la reunión para efectos también de lista y todo lo demás. Así es que ahí les pido el permiso y vamos a comenzar la grabación. Muy bien. Voy a empezar a presentar, como les digo, en honor al tiempo, vamos a empezar a presentar lo que es la guía. Y si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que va surgiendo, pues entonces la vamos a ir contestando. Y si alguien tiene algún comentario también, pues aquí estamos a la orden, ¿verdad? Vamos a empezar a compartir. Me indican, por favor, si logran ver. Todavía no. Todavía no, yo creo que es mi internet que está un poco lento. Ya casi, ya casi. Ya se ve. Hoy sí. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, como les decía, esta actividad corresponde al segundo trabajo teórico práctico de la materia de epidemiología. Más adelante vamos a ver detalles acerca de lo del trabajo, la evaluación, la ponderación que va a tener en la nota. Y comentarles desde este momento que el tema del trabajo es metodología de la investigación de brotes epidémicos.
¿verdad? Vamos a ver cómo es que se hace para investigar epidémico, o por lo menos cómo debería de hacerse en teoría, ¿verdad? Aunque hay cosas que en la práctica pues se salen de las manos del investigador, pero en la medida de lo posible que se pueda hacer, hay que hacerlo, ¿verdad? Esto nos va a ayudar porque en su debido momento, ustedes como en un momento van a ser trabajadores de lo que son los servicios de salud, pues se van a encontrar en algunas situaciones que van a tener que hacer uso de estos conocimientos adquiridos durante la materia. Bueno, a manera de introducción, antes quizás de comenzar, recordarles que para esta asesoría ustedes ya tuvieron que haber leído lo que es el material de lectura para la guía, ya tuvieron que haber visto las clases de la doctora Cantarero, de mi persona, porque eso les va a ayudar a ustedes en cierta manera a saber cómo desarrollar la guía. Y en ese sentido, que ustedes ya tuvieron que haber visto las clases, vamos a decir que hay que saber qué es lo que es un brote. Entonces quisiera la participación de algunos para que ustedes me dijeran qué es lo que ustedes entendieron por brote. ¿Algún voluntario? Si otro voluntario, lo vamos a ir haciendo así por lista. Doctora, Ajá. yo entendí que en epidemiología se refiere como a la aparición repentina de una enfermedad, ¿verdad?, debido a una infección en un lugar específico. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre un brote y una epidemia, según lo que usted ha logrado comprender? Quizás sería que el brote se refiere al lugar donde empieza, ¿verdad? Y la epidemia se refiere a ya las personas o varias personas. Lo felicito, gracias por su participación. Fíjese que en este sentido, un brote realmente es si es la ocurrencia de casos de una enfermedad. Solo que aclarar que en algún momento, casi nosotros cuando hablamos de brotes hablamos de enfermedades infecciosas, pero no son de uso exclusivo para enfermedades infecciosas, sino que también pueden ser enfermedades no infecciosas. Ese es uno de los detalles. Y de ahí la diferencia entre un brote y una epidemia es el área geográfica afectada y en cierta manera tal vez el número de personas, pero ese número de personas no es un número establecido, sino que también viene en juego otro concepto que es la endemia, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la endemia son los casos de una enfermedad que habitualmente se reportan en una localidad. Entonces, el brote va a ser cuando estos casos se aumentan con respecto a esa endemia. Entonces, ahí sí hablamos de un brote. Y como les decía, la diferencia va a ser el área geográfica afectada. Por ejemplo, decimos nosotros, un brote uno pasa, por ejemplo, en la comunidad específica, pero si hablamos, por ejemplo, si hablamos de una epidemia, ya nos referimos a una área geográfica más, a un área geográfica amplia. ¿Sí, doctora Díaz? Doctora Díaz está levantando la mano. Sí, también en la literatura un brote se refiere al inicio, por decirlo así, los primeros momentos de lo que puede suceder de no haber control o de seguir distribuyéndose en la población una epidemia, o sea que el inicio, así se entiende también, ¿verdad?
Muchas gracias, doctora, por su aporte. Sí, realmente también ese es otro de los elementos también a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos cuál es la diferencia, porque eso nos va a ayudar en su manera, ¿verdad? En algún momento a poder contestar forma la guía. También, como les decía, ustedes como trabajadores de la salud, en su momento van a estar ustedes en alguna situación en la cual ustedes les hagan investigar a ciertos brotes epidémicos, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, porque se trata de investigar cuál es la causa y la fuente del brote, porque casi siempre estas causas donde vamos a ir avanzando la introducción, ustedes la leen, ¿verdad? Es importante que conozcamos los objetivos como objetivos generales, que podamos aplicar los conocimientos que ellos en clase, así como también la lectura bibliográfica recomendada, el proceso y contenido, de ver cuáles son los pasos a seguir, las respectivas actividades dentro de los objetivos específicos. ¿Se sigue escuchando? Sí, se escucha bien. Vaya, es que en algún momento sentí que me había desconectado. Bueno, entonces voy a seguir presentando. Dentro de los objetivos específicos es que podamos identificar y diferenciar el concepto de brote epidémico y epidemia, tomando en cuenta también la variable tiempo, lugar y persona, y de eso debemos de aplicarlo a la película, ¿verdad? Es importante reconocer cuando vamos a investigar brotes, siempre, nunca debemos de dejar de considerar estas tres variables, lo que es el tiempo, el lugar y las personas, porque son con variables que se juegan para la investigación de cada uno de los brotes, ¿verdad? Y vamos a ver cómo los aplicamos todos estos conocimientos a la película. Además de eso, deben aplicar los conceptos de brote, epidemia, endemia y pandemia para los eventos evidenciados en la película. Y también algo bien importante es que se debe describir y también identificar en la película los pasos en el proceso de investigación de brotes y de las epidemias, así como las autoridades responsables de su notificación y manejo. Esto es bien importante porque en la película se logra ver, y en nuestro país también lo hemos visto, ¿verdad? ¿Quiénes son las autoridades que deberían de hacer el manejo de estos casos? Y en la realidad, ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Verdad? Es bien importante que tomemos atención a esto. Y como objetivo 4, debemos de analizar la información proporcionada y describir lo que es el manejo o el desarrollo de la epidemia de COVID-19 en El Salvador, ¿verdad? Y ya con base a eso debemos de caracterizar el desarrollo de estas epidemias con el fin de que ustedes puedan lograr identificar un brote, comprender las razones por las cuales los servicios de salud investigan los brotes reportados, que puedan aprender a elaborar la definición de caso, a ordenar la información, describir y determinar la existencia de una epidemia, de que en qué momento ese brote se convierte en una epidemia, o si desde el principio puede ser catalogado como una epidemia. Todas esas cosas son bien importantes que ustedes las logren desarrollar con la elaboración de la guía, vean. Luego, ya con respecto a la metodología, vamos a ver que el trabajo consta de 6 partes. La primera parte es lo que les decía, ¿verdad? Ustedes deben de haber ya revisado, ya sea de forma individual, ¿verdad? Las clases de nomenclatura y clasificación de las morbilidades, que esta la dio la doctora Helga. La clase de enfermedades infecciosas nuevas y conocidas, que también la dio la doctora Helga. La clase de epidemiología y medicina preventiva de las enfermedades transmisibles por la doctora María Angélica Cantarero, y la clase de investigación y control de las epidemias, que esa fue por mi persona, ¿verdad? Así es que es importante que ustedes ya las hayan escuchado. Y también la lectura comprensiva. Tenemos dos fuentes bibliográficas. Uno es el fragmento del libro de Tapia, que habla acerca de los operativos de respuesta rápida, donde se identifican los 12 pasos de los cuales estamos hablando y en qué consiste cada uno de ellos. Es bien importante que esto sí lo lean, ¿verdad? Y la separata del libro de vigilancia epidemiológica, que hace referencia casi
a cómo se aborda desde lo que es la vigilancia, cada uno de los brotes, cuáles son las fuentes que se utilizan para investigar brotes, ¿verdad? Eso es bien importante también que ustedes lo lean. ¿Cuáles son los instrumentos que la vigilancia epidemiológica utiliza? Luego tenemos la segunda parte que corresponde a la asesoría, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Que estaba programada para este día. Y pues según la distribución de docentes, grupos y subgrupos, pues aquí estamos los que nos corresponde estar. Como tercera parte también, cada uno, ¿verdad? Distribuidos en subgrupos de 2 o 3 estudiantes, en algunos casos hemos dejado 4 o 5 estudiantes también, van a descargar y van a ver la película. Esa película la van a ver en esta dirección, ¿verdad? Y pueden utilizar cualquiera de estas. Si no les funciona ninguna de estas, también hay una en HBO, parece que me la están pasando, lo único que la hora sí les quedamos mal, pero sí ahí la están pasando la película también. Luego de ver la película, tienen ustedes que discutir la película y tienen que hacer lo que es el anexo 2. En el anexo 2 ya lo vamos a ver bien. Y para poder responder este cuestionario del anexo 2 es imprescindible que ustedes conozcan los conceptos que se dieron en las clases y la revisión de la lectura recomendada. Como cuarto paso también van a resolver lo que es la guía del anexo 3. La guía del anexo 3 corresponde específicamente a lo que es el desarrollo de la epidemia por COVID-19 en El Salvador. Entonces, son 2 instrumentos los que vamos a utilizar para la evaluación, en otras palabras, el anexo 2, que corresponde a la película, y el anexo 3, que corresponde a lo que es el desarrollo de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Y como quinto paso, van a elaborar un reporte por subgrupo, y este reporte es bien importante que veamos qué es lo que tiene que llevar, ¿verdad? Este reporte debe de llevar una portada, y la portada debe de ser similar al formato que se pide en las tesis de doctorado en medicina. Debe de llevar, es decir, debe de llevar el encabezado de la institución, debe llevar el logo de la institución, el nombre del trabajo, los integrantes, el docente asesor y por último la fecha. Con respecto a la introducción, ustedes deben, fíjense, esto es bien importante, ustedes deben de elaborar una introducción propia de ustedes, porque en algunos trabajos anteriores, lo que hemos visto, que la misma introducción de la guía le ponen al trabajo. Y aquí lo que nosotros queremos es que ustedes puedan darnos una pequeña introducción de lo que es lo que ustedes hicieron, ¿verdad? De los puntos más importantes que ustedes consideran con respecto a lo que es todo el segundo trabajo teórico práctico. Luego también debe de incluir este reporte el análisis de la película, que es el anexo 2, y el desarrollo de la epidemia por COVID-19, que es el anexo 3. Y por último, la referencia bibliográfica. Las referencias bibliográficas vamos a ver más adelante que es en 2 partes. Cuando veamos la epidemia por COVID-19 en El Salvador, debajo de cada ítem, ustedes deben ir a cada uno lo que ustedes han logrado investigar, las fuentes de donde ustedes leyeron, ¿sí? Para responder cada una de esas preguntas. Pero también al fin de todo documento van a poner una página donde van a poner ya todas las referencias juntas. Con respecto al formato de la letra, pues vamos a utilizar letra Arial número 11 o Calibri 11. Es bien importante también en cuenta eso. Luego, con respecto a la evaluación, pues esta la vamos a hacer, está distribuida de la siguiente forma. La asistencia a esta asesoría, que tiene el 0.5%, que es lo que estamos haciendo y es lo que les decía. Si usted vino a esta asesoría, tiene ganado el 0.5%, ¿sí? Luego, la resolución del anexo 2, que corresponde al análisis de la pregunta, vale 3.5%, y la descripción del desarrollo de la epidemia de COVID-19 en El Salvador vale el 6%. Todo esto junto hace el 10% de la nota final. Así es que es una oportunidad para que ustedes puedan subir su nota de la materia, ¿verdad?
Luego, como último paso, es la entrega del informe. La entrega del informe se va a hacer el otro miércoles, es el 20 de octubre, es el mismo día del parcial. Ustedes lo van a entregar, va a depender de cada docente. En el caso mío, estoy hablando por mi persona, los estudiantes del grupo 6 lo van a través de la forma pues, en el horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces es bien importante que ustedes logren determinar o logren enviar esa tarea en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes debe de proponer enviarlo antes. Vamos a habilitar en esta semana esas entregas y si ustedes lo quieren entregar un día antes, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? Lo digo porque yo sé que tienen el parcial el mismo día y a veces uno del mismo día del parcial pues no logra concentrarse en otros asuntos. Entonces es bien importante que ustedes sepan distribuir su tiempo para que no tengan problemas con respecto a la entrega. Y aquí quería preguntarle, ya que están aquí sus docentes asesoras, la doctora Díaz, no sé, a través de si lo quiere en formato impreso, doctora, o a través de la plataforma la entrega. Sí, yo preferiría que lo entregaran impreso. Puede llegar alguien del grupo que pueda reunir los 6 trabajos y entregarlos en el departamento. Por favor. Bueno, gracias, doctora. Entonces, en el caso de los estudiantes de la doctora Díaz, tienen que irlo a entregar al departamento en horario de 8 a 12. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta también, porque después de las 12 ya no hay nadie, ¿verdad? Entonces, traten de llegar, de hacerlo luego, con la doctora Katia, no sé, doctora Katia, en el caso suyo. Sí, se lo voy a recibir virtual, ese en la plataforma. Bueno, entonces ya tienen ahí ustedes las indicaciones específicas por cada docente, ¿verdad? Para evitar malos entendidos. Luego, bueno, continuamos entonces. No sé si hay dudas hasta aquí. No, doctora, por el momento no tenemos dudas. Bueno, entonces si no hay dudas hasta este momento, vamos a continuar. Bueno, tenemos el anexo que es la ficha técnica de la película, ¿verdad? Eso les puede ayudar a ustedes también para buscar la película si ustedes no la encuentran en cada una de las direcciones anteriores, ¿verdad? La película se llama Epidemia, es del año 1995 y la verdad que la película es bien interesante, así es que si no la han visto, les invito a que la vayan a ver. Luego vamos con el anexo 2, que es el análisis de la película, que habíamos dicho que vale 3.5%, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Vamos a pedir la colaboración de alguno de los compañeros, a ver, alguien de cualquier subgrupo que nos ayude a la lectura de lo que es la guía. Sí. Fíjense que para compartirles he puesto pantalla completa y no logro ver todos los comandos que se dan a un lado, así es que creo que alguien levantó la mano. ¿Puede participar? Como que Andrés Roberto quería levantó la mano. Gracias. Te escuchamos, Andrés. Se le fue el internet quizás. ¿Otro puede leer? Milagro. El análisis de la película Epidemia es el punto 1, dice describan cuáles brotes epidémicos y epidemias se identifican en la película. Expliquen tomando en cuenta la variable tiempo, entre paréntesis años, meses y días,
el lugar, continente, país, estado y condado, y persona, nacionalidad, profesión u ocupación, edades y sexo. Muy bien. Entonces, para responder esta pregunta, ustedes deben de identificar primero el concepto de brote. Deben de tenerlo bien claro y deben de tener bien claro el concepto de epidemia. Entonces, aparte de eso, para determinar cuáles fueron brotes epidémicos y cuáles fueron epidemias según ustedes, deben de aplicar esa variable de tiempo, lugar y persona. Y ya con base a esos parámetros, ustedes empiezan a describir cuáles brotes epidémicos pudieron haber en la película. Entonces, no sé si hay alguna duda con eso, si no pasamos a la siguiente. Continuemos. Entonces. Muy bien, ayudando. Milagro Guadalupe Castellano estaba. Ok, continúo. Bien. En el punto 2 sería describan en cada brote epidémico y epidemia identificados en la película qué institución fue la encargada de declarar cada evento epidémico, cuál fue la forma de declarar el evento, qué institución o personas deberían haber hecho la declaración, tomando en cuenta la soberanía, autoridad profesional y vigilancia epidemiológica internacional. Muy bien. Aquí es bien importante porque si ustedes recuerdan, dentro de los objetivos de la película, nosotros, de la guía, nosotros les ponemos que ustedes logren identificar cuáles son las instancias correspondientes para hacer la declaración de todos estos eventos, ¿verdad? No solamente en la película, sino que en la vida real, ¿verdad? Entonces, la importancia aquí primero es que la primera ustedes ya identificaron cuáles brotes epidémicos y cuáles epidemias vieron ustedes en la película. Si ustedes identificaron 2, pues de esos 2 lo van a hacer. Si ustedes identificaron 7, de esos 7. Y ahí va a depender del análisis que ustedes hayan hecho en el punto 1. Así ustedes van a describir en cada brote epidémico cada una de las situaciones que se les piden. Aquí es bien importante, fíjense, que hagamos la diferencia entre lo que debe de ser idealmente y lo que se da en práctica. Entonces, ustedes van a poder ver en la película que se supone que hay una institución de salud que debe de hacer el reporte o la declaración de cada uno de los eventos, pero van a ver también que son otras instituciones las que se toman ese poder, por decirlo así, para tomar decisiones en cuanto a la salud de las personas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean en este apartado, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal y qué es lo que realmente hace? ¿Cuál es la realidad de lo que se en cada uno de los estudios de los brotes? Luego vamos a continuar. Otro compañero que nos ayude a leer la número 3. En Alexia. En el punto 3 es con base a los pasos para la investigación de brotes epidémicos que escriban el proceso particular de manejo en cada uno de los eventos. Vale 1%. Muy bien. Gracias, Alex. Vaya, con respecto a esto, ustedes tienen que ir a leer ese material. Si no lo han leído, pues ahora tienen que hacerlo porque tienen toda la tarde para hacerlo, porque ustedes traten de la manera de lo posible sacar esto lo más pronto para que les quede tiempo de estudiar para su parcial. Entonces, aquí ustedes deben de investigar cuáles son esos pasos con el material de lectura, que es el operativo de respuesta rápida. Ahí están cada uno de esos pasos y están en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes ya tengan esa lectura, ustedes ya han visto la película, ustedes van a ver cómo fue el manejo de cada uno de esos pasos en la película con respecto a cada uno de los eventos, ¿verdad?, que se dieron en la película. Entonces, ustedes tienen que identificar, por ejemplo, el paso 1, que es la identificación del brote. ¿Cómo ustedes lo vieron en la película? ¿En qué escena lo vieron? Y si ustedes consideran que fue como el manejo adecuado de ese paso. El paso número 2, que es la confirmación del brote. Ustedes van a identificar en la película dónde se dio,
cómo lo hicieron y cómo ese ejercicio de ver qué es lo que la teoría dice, qué es lo que en la película se pudo ver y cuál es lo ideal que pudo haberse hecho. Eso es lo que queremos. Y en el punto 4, si Alexia nos sigue ayudando, porque está relacionado. El punto 4 dice, describan los pasos de la investigación de brotes epidémicos que no se observan en la película o que no se cumplieron en cada uno de los eventos. Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros que en la película hay cosas que sí se logran ver y hay cosas que no se logran ver o no se cumplen. Entonces, en el punto 3 preguntamos los que sí se dieron, que ustedes describan, y en el punto 4 los que no se observaron, porque no lo hicieron o porque no se cumplieron. Porque una es complemento de la otra. Sí, porque en algún momento ustedes dijeron, bueno, identificaron el brote, pero... Por ejemplo, digamos, no hicieron análisis de la información en tiempo, lugar y persona. Entonces, ustedes eso ya lo tendrían que poner en el punto 4. O sea que una pregunta es complementaria de la otra. No sé si hay dudas hasta aquí. No, doctora. Bueno, y el 5, vamos a ver si otro compañero nos ayuda a leer el punto 5. Carolina. Sí, que Con base a las definiciones de Gracias. brote epidémico, epidemia, endemia y pandemia, analicen y expliquen según tiempo, lugar y persona cuáles de estas definiciones se pueden aplicar a cada uno de los eventos y al conjunto de eventos observados en la película. Muy bien. Entonces, aquí, primero, ¿se recuerdan ustedes que en el punto 1 les dijimos que identificaron o que describan cuáles brotes epidémicos y epidemias? Sí, ustedes ya los identificaron, ya los describieron. Entonces, según estos eventos que ustedes describieron en el punto 1, van a contestar la número 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a aplicar a cada uno de esos. Ustedes dijeron, bueno, en la película en tal momento se vio esto y en tal momento se vio esto. Entonces, a ese momento yo digo que fue un brote epidémico. Pero no solo le voy a poner que fue un brote epidémico, sino que usted le va a poner las razones por las cuales usted considera que fue un brote epidémico. Pero si, por ejemplo, dice, no, mire, fíjese que yo considero, por ejemplo, que en Cedar Creek lo que se dio no fue un brote, fue una epidemia. Entonces usted va a poner en Cedar Creek lo que se dio fue una epidemia por esta razón y esta razón. O usted dice, no, mire, pero yo considero que esa película fue una pandemia. Entonces, pero tiene que escribir por qué usted considera cada uno de esos. O si usted considera también que la enfermedad en algún momento fue una endemia, pues usted debe de ponerlo, pero debe de hacerlo para cada uno de los eventos o al conjunto de eventos que ustedes observan la película y que describieron en el punto 1. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay dudas hasta acá. Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a continuar. Esto es lo que es el anexo 2. Ahora vamos a ver el anexo 3, que es el que vale el 6%. Antes de continuar, quizás le vamos a pedir de favor a la doctora Katia, si nos hace el favor de pasar la lista, para que, pues, porque ya estamos bien avanzados con el tiempo, para tomarlo en cuenta para la asesoría. Bueno, La calificación. y Yo la voy vamos a a tomar. continuar. Sí, así es. Gracias, doctora. Entonces vamos a ver ahora lo que es el anexo 3, ¿verdad? O sea, aquí quizás vamos a irnos ya como poniéndole un poquito más nos vamos a ir apurando un poquito más por cuestiones de tiempo. Si alguien tiene, ¿verdad?, actividades que ir a hacer, pues no interesa ir con estas aquí. Bueno, el anexo 3, déjenme decirles que es específicamente el desarrollo de la epidemia por COVID-19 aquí en el país. Lo que nosotros queremos hacer es que ustedes apliquen todos esos pasos de la investigación de un brote epidémico a nuestra realidad vivida. Lo que vimos desde el año pasado y lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Yo siento que el COVID-19 quizás en todas las clases, en todas las materias que ustedes han tenido,
pues ha tenido mucha relevancia, ¿verdad? Porque en algún momento nos hemos visto afectados desde el ámbito estudiantil, desde el ámbito laboral, desde nuestra vida social, de nuestra vida familiar, personal, ¿sí? Y a nivel del país, pues sabemos que ha tenido un gran impacto. Y a nivel mundial, pues no se diga también. Entonces es bien importante que podamos hacer el ejercicio, ¿verdad? No solamente por cuestiones didácticas, sino que porque ustedes van a aprender mucho de esto, del manejo de los pacientes a través de este ejercicio, ¿verdad? Bueno, comunicaciones, ustedes deben de responder cada una de las preguntas planteadas y justifiquen en cada paso la fuente bibliográfica donde obtuvieron la información. Esto es bien importante. Porque se recuerden, les dije que el reporte debe de incluir bibliografía. Y la bibliografía, vamos a hacer una bibliografía general de todo el trabajo, ¿sí? Ustedes lo van a poner, pero también en esta parte necesitamos que por cada paso ustedes vayan poniendo la bibliografía que utilizaron para responder cada una de las preguntas. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a identificar a mí qué tan fidedigna es la fuente de información para que ustedes puedan responder estas preguntas. Además de eso, también es importante que busquemos fuentes oficiales, ¿verdad? En algún momento, pues quizás las fuentes oficiales no son suficientes y podemos ir buscando fuentes que no sean tan oficiales como periódicos, revistas, pero sí es importante buscar que ustedes sepan de dónde van a buscar, ¿sí? Que no vayan a buscar información del Rincón del Vago, de Wikipedia, sino que sean fuentes oficiales, que sean instituciones que están, por ejemplo, en investigación o que están a la vanguardia con respecto a lo que es el COVID-19. Entonces, habiendo aclarado ese punto, que creo que es bien importante que lo aclaremos, porque dependiendo de esa fuente bibliográfica que ustedes busquen, también así va a ser la ponderación que se le puede dar a la pregunta. Porque, por ejemplo, si ustedes me contestan el paso 1, pero me ven aquí como fuente bibliográfica el Rincón del Vago, eso no tiene validez y por lo tanto no sé yo qué tan verídica o qué tan confiable es la información que ustedes me proporcionaron en el paso 1. Entonces a eso es lo que queremos nosotros, que ustedes empiecen a buscar lugares confiables que tengan veracidad, ¿sí? Que tengan relevancia, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos. Luego, entonces vamos a ver el paso 1. Sí, el paso 1, identificación del brote. Aquí vamos a hacer el paso 1 en 2 etapas. La primera etapa, ustedes deben describir cuáles eran los mecanismos para la identificación del primer caso de COVID-19 en El Salvador. Esto es bien importante porque hay cosas que el año pasado se hicieron que ya no se está haciendo. O en algún momento ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Recuerden que esta es una enfermedad que constantemente está cambiando el conocimiento, hay nuevos descubrimientos, hay un montón de cosas que eso nos va a hacer que nos vamos adaptando. Incluso el virus, ha cambiado, ha mutado, eso va a hacer que las vayan a ser diferentes. Entonces, eso queremos nosotros que ustedes vean, que no todo en la acción del brote es estático. No porque se comenzó de esa manera, termina siendo de la misma manera, sino que lo que hoy es para la siguiente semana ya cambió. Y es bien importante que no nos encerremos en un cuadrito a decir, eso sucedió y que se quede así. No, todo puede cambiar. Entonces dice, el paso 1, identificación del brote. Deben describir cuáles eran los mecanismos para identificar los primeros casos de COVID-19 en El Salvador. Eso va a ser, por ejemplo, que ustedes tomen en cuenta allá en marzo del 2020, cuando estábamos encerraditos. Vamos a tomar en cuenta estos mecanismos según la ubicación geográfica, el número de contactos y sospechosos, quién era la institución encargada de hacer esa búsqueda de la identificación del primer caso, ¿sí? Las medidas que se le dieron, las medidas de atención que se le dieron a este caso, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el primer caso. Aquí no es que ustedes van a investigar cuál fue el primer caso, eso ya lo saben ustedes. Lo que nosotros queremos ver es que ustedes investiguen cuáles eran esos mecanismos para identificar ese primer caso, cómo fueron las medidas de atención para ese primer caso y las medidas preventivas que se le aplicaron a esa población que estuvo expuesta al contacto del primer caso. Eso es lo que queremos. Y la segunda etapa de la pregunta del paso 1 es que ustedes puedan describir
cómo en la actualidad está el proceso de identificación de un brote de COVID-19. Pero aquí queremos que hagan como una diferencia en la actualidad de acuerdo a las instituciones. El Ministerio de Salud, ¿cómo identifica los brotes? Si el Seguro Social, ¿cómo identifica los brotes? Sanidad Si pudiera militar subirlo un poquitito y más, bienestar doctora, para leerlo. Subirlo. Sí, es que solo, es decir, para verla completamente la pregunta. Ahí. Todavía no, pero bueno. ¿Le doy más? No, ¿aquí? Sí. Como que se ha quedado estática. Mira, voy a dejar Se trabó la pantalla. de compartir. Voy a tratar de ponerlo en una. Voy a ponerle desde otra vista. Bueno, mientras la doctora realiza ahí los movimientos necesarios, me gustaría decirles a todos los estudiantes que esta película ya la hemos tomado en cuenta muchos años atrás. Realmente hemos buscado otras películas que puedan ayudarnos a entender un poco cómo es que se desarrolla una epidemia y cuáles son los pasos que deberían de darse, aparte de lo que es el romance, lo cómico que pudiera ser la película, pero en realidad ninguna se adapta mejor a lo que queremos o lo que perseguimos con fines didácticos y pedagógicos. Entonces, queremos decirles que cada vez que presentamos o tenemos la oportunidad de presentar esta guía, le hacemos cambios y estamos atentos a cómo ustedes van a responderlas. Es que no sería conveniente que ustedes vayan a revolver o a ver de dónde consiguen cómo se contestaron las preguntas en años pasados, porque están cambiadas. Así es que siempre se puede encontrar algo muy bueno al analizar esta película, porque precisamente quien escribió el libro en el que se basa esta película es un epidemiólogo. Es cierto que hay unas cosas muy como fantásticas, hipotéticas, pero realmente es lo que debería de llevarse a cabo, ¿verdad? Los pasos que se siguen debería de ser así. Por eso es que estamos nuevamente insistiendo en que esta película deja mucho que desear, así es que no se vayan a confiar y piensen de que no nos vamos a tomar el tiempo para leer sus respuestas. Creo que ya la doctora está presentándonos nuevamente. Así que aparte de lo que sea el romance, la matonería de las autoridades, que por cierto no sale fuera de lo real, lo que hay que determinar es precisamente la secuencia de las situaciones que queremos que analicen y que en dado momento pudiera ser que cuando algunos estén como directores en los cantones o en los pueblos o incluso en las unidades de salud, ustedes sepan qué pueden hacer inmediatamente, a quién recurrir, de dónde van a tomar los datos, qué cosas son interesantes, importantes, porque incluso es increíble que hasta tener para acudir al lugar donde se ha descrito el brote, se necesita transporte. Entonces, todos esos momentos, situaciones que pueden tomarse en cuenta, son necesarios tenerlos en mente, porque quién sabe, así como estamos, nos toque de hoy a mañana responder ante una operación, así como dice el artículo, ¿verdad? Respuesta rápida que tenemos que darle a la población. Ya, doctora. Muy bien. Bueno, no sé si logró mejorar la vista. No se ve, doctora. No se ve.
Bueno, entonces lo voy a seguir compartiendo así como pantalla completa, Ujú. porque vamos a esperar que cargue y me avisan si se logra ver. Está bien, doctora. Entonces, mientras la doctora nos hace la presentación, quisiera también decirles que los conceptos que se van a tomar en cuenta en el desarrollo de esta guía son muy importantes que ustedes los tengan bien afianzados para que no tengan dudas y sean también observadores. Ya una vez observando la película, tal vez la primera vez no resulte, pero una segunda vez o así, otros aportan, porque es un trabajo consensuado, no solamente de una persona o de dos, entonces puedan dar respuesta con mayor exactitud de lo que se pide. Muy bien, gracias doctora. No sé si se logra ver hoy esta pantalla. No. Yo lo que pienso No se es mira que ni que como está ya cada uno cargando. quizás, no se ve, como cada uno quizás lo tenemos así en físico o en los celulares, no sé, tal vez pudiéramos solo leerlo por el tiempo. Bueno, está bien. Bueno, como les decía, la segunda etapa de este paso es que ustedes van a identificar cómo es ese proceso de identificación de un brote según cada institución de salud. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si el manejo lo está dando igual el Ministerio de Salud, Sanidad Militar, el sector privado, ¿verdad? Que debe de haber alguna diferencia. También otras instituciones públicas, por ejemplo, como los ministerios, ya sea de educación, de trabajo, en las escuelas, en las universidades, cómo se hace este proceso de identificación del brote, y en las instituciones privadas también si se toma en cuenta, porque puede ser que en las instituciones estatales sí se haga este proceso de identificación de un brote, pero puede ser que en lo privado no. Entonces, que ustedes vayan tomando en cuenta todos esos datos para poder ir desarrollando esos puntos. Luego, con respecto al paso 2, que es la confirmación del brote, que ustedes describan cómo es el proceso de confirmación de un brote en la actualidad. Cómo son, por ejemplo, son tomados en cuenta los contactos, los casos sospechosos, si se les da aislamiento, la evolución clínica, si se les hacen pruebas, ya sea de sensibilidad alta y especificidad alta, y ustedes que puedan poner cuáles son esas pruebas que se toman en cuenta para hacer la confirmación. Luego, con respecto a lo que es la verificación del diagnóstico, que ustedes puedan describir cómo es el proceso de verificación del diagnóstico de los casos sospechosos en la actualidad, y de esto que si se toma en cuenta, por ejemplo, los antecedentes epidemiológicos, si hay presencia o si se toman en cuenta los signos vitales, es decir, si la saturación de oxígeno, los síntomas, los signos físicos, que ustedes vayan viendo, ¿verdad?, con este proceso, y que también esa caracterización ustedes la pueden hacer de acuerdo a diferentes instituciones de salud, el Ministerio de Salud, cada uno de ellos, y también si ustedes tienen que describir si logran observar alguna debilidad en cuanto al proceso de verificación del diagnóstico y cómo ese proceso podría mejorarse. En algo tan sencillo, por ejemplo, si nosotros nos tomamos en cuenta lo que son las pruebas de sensibilidad, digamos, usted dice pruebas diagnósticas, ¿cómo el Ministerio de Salud diagnósticas utiliza? Si, por ejemplo, porque iba a depender del ámbito donde lo queramos tomar, si va a una unidad de salud, ¿qué hace para verificar el diagnóstico? ¿Se va solo con la clínica? ¿Se va con los antecedentes epidemiológicos? ¿Toma en cuenta signos físicos, signos clínicos, verdad?
y si hacen pruebas diagnósticas. Si no hacen pruebas diagnósticas, pues entonces ahí ustedes tienen que ir viéndolo. Pero incluso en el mismo ministerio, por ejemplo, si se va a un hospital el paciente, donde puedan tener pruebas diagnósticas, ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas que utilizan? Que ustedes vayan a ver esos procesos y cómo cada uno de esos procesos puede mejorarse si consideran ustedes que hay alguna debilidad. Si ustedes consideran que todo está bien a la perfección, pues ustedes también deben de corroborarlo. Luego, con respecto al paso 4, que es la definición operacional de caso, ustedes deben de escribir la definición. Fíjense que esto es casi que solo de copiar y pegar los casos. Es decir, ustedes tienen que describir, tienen que ir a buscar la definición de caso. ¿Cómo es el caso sospechoso? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de caso probable? ¿Y cuál es la definición de caso confirmado? Pero aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que teníamos en el 2020, antes del primer caso, y si eso ha cambiado en la actualidad. Y deben de escribir esa misma definición de caso, pero en la actualidad. Entonces vamos a ver si hay alguna diferencia con respecto a la definición de casos del 2020 y en la actualidad. Eso es lo que queremos. Si ustedes pongan, en el 2020 el caso sospechoso, 2 puntos, era tal. En 2020 el caso probable era tal, y lo confirmado era tal. Y hoy en el 2021, en la actualidad, ¿cuál es el caso sospechoso? ¿Cuál es el probable? ¿Cuál es el confirmado? Entonces, eso aplicado aquí a El Salvador, ¿verdad? Porque puede ser que también, dependiendo de la fuente bibliográfica, nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, la definición de caso sospechoso de la OMS, puede ser que haya alguna variación con respecto a la